Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches. El programa lo empezamos con luz de día y lo cerramos ya oscuro, ¿no? Casi de noche. Ustedes ya saben, estamos acá en el aire de Graffiti, también en el canal de YouTube Prohibido Olvidar, en Telegram, en TikTok, nos pueden encontrar. Pero si se queda en la radio durante la semana, la radio tiene la gentileza, la cual agradecemos, de repetir los programas, así que si no entra por Telegram, si no entra por TikTok o si no entra por YouTube, quédese en el aire de Graffiti, que durante la semana, el fin de semana, sigue repitiendo el programa. Muy bien, Pablo. Vamos entonces a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Como siempre, vamos a hacer una pequeña referencia a nuestra magnífica ciudad de Mar del Plata, que viene teniendo unos días excelentes de sol, de lindas temperaturas, muy agradables, con el mar a veces un poco revuelto y a veces un poco tranquilo, pero bien, digamos, para la pesca, para disfrutar de las playas. Ya el turismo se ha reducido, obviamente, por cuestiones de tiempo, digamos, porque estamos en marzo, han comenzado ya las clases, y bueno, muchas personas que tienen niños pequeños que van al colegio y a la escuela, ya tienen que, digamos, estar en sus lugares de residencia. De todas maneras, hay una cantidad de personas visitando nuestra ciudad que, como siempre, podemos disfrutar todos aquellos que participan, digamos, como turistas o como visitantes, y los locales que tenemos esta magnífica ciudad a disposición todos los días. Bueno, y ahora vamos a entrar directamente en la cuestión referida a las noticias internacionales de esta semana. Como siempre, o como viene ocurriendo bastante frecuentemente, lamentablemente las noticias están referidas a las guerras. En esta semana se ha desatado una nueva guerra, la verdad que una lamentable situación, porque Estados Unidos e Israel han bombardeado y siguen bombardeando Irán, una teocracia bastante discutible en cuanto a sus características como gobierno, pero que además tenía esta fuerte influencia, fuerte idea de generar armas nucleares en su arsenal, y algo que parece que Occidente no está dispuesto a soportar, ¿no? a tener estos personajes con armas nucleares a su disposición. Así que bueno, ya hubo una intervención norteamericana, ustedes recordarán, hace algún tiempo, durante ya la última etapa de la guerra en la Franja de Gaza, de Israel contra Hamas. Bueno, hubo un bombardeo muy específico para destruir aceleradores y equipos que permiten enriquecer uranio, y ahora directamente se ha generado una guerra abierta en la zona, que bueno, también como política parece que Irán ha decidido o tratar de regionalizar esta guerra, ¿no? O sea, ha bombardeado bases militares norteamericanas en muchos países que técnicamente eran aliados de Irán, es decir, muchos países ahí del Golfo Pérsico, con lo cual la situación se pone un poco más tensa. Yo creo que, bueno, si bien Irán está tratando de regionalizar el conflicto, en realidad está ganando más enemigos, porque está bombardeando a sus propios aliados. La situación ahí es muy tensa y es muy grave, porque puede derivar en cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, Irán no es Venezuela. O sea, los iraníes y particularmente estos musulmanes van a responder, me refiero, ¿no? Y están respondiendo con lluvia de misiles también. Ellos tienen un gran arsenal de misiles. Pero en realidad, digamos,
Hay otra cuestión que me gustaría analizar con respecto a esto de las guerras, ¿no? Que nosotros estamos ahora concentrados en esta nueva guerra. Pero bueno, antes de eso vamos a preguntarle a nuestra amiga Inaya que nos diga un poco qué ha pasado en esta semana, cuáles son las noticias internacionales más relevantes de esta semana. Adelante, Inaya. A día de hoy, 5 de marzo de 2026, la situación entre Irán, Israel y Estados Unidos ha escalado a un conflicto bélico directo de gran escala que cumple su 6º día de hostilidades intensas. Los puntos clave de la situación actual son: ataque a la cúpula iraní. Las fuerzas de Israel y Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ejecutaron una operación que resultó en la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, y gran parte del alto mando militar y político en Teherán. Ofensiva combinada. La coalición liderada por Estados Unidos e Israel mantiene una campaña aérea masiva, denominada Epic Fury y Roaring Lion, sobre infraestructuras estratégicas, reduciendo significativamente las capacidades de misiles y drones de Irán. Represalias de Irán. Teherán ha respondido con ataques de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes. Se reportan bloqueos intermitentes en el estrecho de Hormuz, afectando gravemente el precio global del petróleo. Frentes regionales. El conflicto se ha extendido al Líbano, ataques contra Hezbollah e Irak. El ejército israelí ha confirmado combates aéreos sobre Teherán, derribando aviones caza iraníes por primera vez en la historia. Impacto civil. Se estima que la cifra de muertos en Irán supera las 1.200 personas. Embajadas occidentales han ordenado la evacuación inmediata de sus ciudadanos por tierra a través de fronteras como las de Turquía o Armenia. Claro, América Latina también atraviesa una semana de movimientos intensos, muy influenciada por el contexto global pero con sus propias crisis y hitos políticos. Aquí tienes lo más importante. Impacto de la guerra en Irán, shock energético. El aumento del petróleo, superando los $70 estadounidenses el barril mexicano, es una moneda de dos caras. Países exportadores como México, Brasil y Argentina prevén mayores ingresos de divisas, pero la presión inflacionaria en los combustibles ya se siente en las estaciones de servicio de toda la región. Inestabilidad cambiaria. Las monedas locales, especialmente el peso colombiano y el peso chileno, han mostrado volatilidad frente al dólar debido a la aversión al riesgo global. Cono Sur, Argentina, Brasil y Chile. Argentina. El presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. Entre los hitos destacados, se anunció que Aerolíneas Argentinas alcanzó el superávit operativo por primera vez desde 2008. Sin embargo, enfrenta críticas de cámaras industriales por la caída del consumo y el impacto del ajuste. Te interrumpo, aquí hago un brevísimo paréntesis para hacer una referencia al lamentable espectáculo que dieron los diputados de la oposición y el propio presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso argentino. Lamentable, realmente repulsivo ver ese espectáculo grotesco. Así que disculpa la interrupción, Inaya, por favor continúa, contanos qué está pasando en Brasil, por ejemplo. Brasil. El Senado brasileño ratificó el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, un paso histórico que deja a Paraguay como el único socio pendiente para activar la mayor zona de libre comercio del mundo. Chile. El gobierno de Gabriel Boric ha sido uno de los más vocales en la región condenando la escalada bélica en Oriente Medio, mientras lidia internamente con una campaña de vacunación adelantada para prevenir crisis respiratorias en invierno. Región andina y Centroamérica, Ecuador. En un giro diplomático drástico, el gobierno de Daniel Noboa expulsó al embajador de Cuba y retiró a su representante en La Habana, otorgando 48 horas a la delegación cubana para salir del país. Perú. Se generó controversia tras el anuncio de una nueva base naval financiada por Estados Unidos, con una inversión de $1.000 millones, como parte de un plan de modernización estratégica en el Pacífico. Colombia. El país entra en la recta final para las elecciones legislativas, en un clima de tensión por mensajes gubernamentales sobre la seguridad en municipios de riesgo y la desconfianza en el proceso electoral. México. Seguridad. Se reportó la incautación de más de 100.000 pastillas de fentanilo y la detención de miembros clave del CJNG en Michoacán. Además, Estados Unidos emitió alertas de viaje para el Spring Break,
citando riesgos de secuestro. Preparativos 2026. El secretario de Seguridad se reunió con representantes de la FIFA para coordinar los operativos del Mundial 2026, mientras México avanza en su preparación deportiva y logística. Como siempre, excelente tu resumen, Inaya. Muchísimas gracias por tu colaboración. Como dije al principio, la idea de hoy era hablar un poco sobre esta cuestión de las guerras, ¿no? Porque parece que solamente son estas guerras importantes que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, pero en realidad hay en este momento aproximadamente 62 conflictos armados activos en el mundo, entre los cuales de 12 a 14 han escalado a la categoría de guerra de alta intensidad. Cuando decimos esto se refiere a que hay más de 1000 muertos relacionados con el combate por año, ¿no? Tenemos guerras, qué sé yo, de alta intensidad como la de Israel, Estados Unidos e Irán, la de Rusia, Ucrania, la de Sudán, que es una guerra civil pero que ha causado una de las mayores crisis humanitarias del siglo. Israel-Gaza, porque si bien se firmó un acuerdo ahí de paz y qué sé yo, siguen los bombardeos y continúa la guerra. Bueno, conflictos regionales y civiles en Myanmar, en República Democrática del Congo, en Etiopía, en Mali, Burkina Faso, Níger, y también hay nuevos focos de tensión. Por ejemplo, esta guerra muy preocupante entre Afganistán y Pakistán, ¿sí? Y también en México, porque si bien en México no se trata técnicamente de una guerra entre estados, los enfrentamientos entre el gobierno y los carteles, especialmente tras la caída de su principal líder, han alcanzado niveles de violencia superiores a muchos conflictos bélicos. En definitiva, amigos, el resumen estadístico es que el número de conflictos ha alcanzado un máximo histórico desde 1946. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestra humanidad? ¿Está fallando el sistema democrático? Sí, obviamente que está fallando en todas partes. Pero además, ¿a dónde nos dirigimos? Si bien creo que estamos asistiendo a una nueva división del mundo, también estamos asistiendo a una forma de hacer política que no considero que sea la mejor. Un gran abrazo para todos y nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. La empresa dueña de Peabody pidió su concurso de acreedores. La empresa Goldmund, propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody, solicitó la apertura de su concurso de acreedores. La firma, especializada en línea blanca, emplea a 250 trabajadores y la medida apunta a lograr la reestructuración de pasivos manteniendo la operación. La decisión se conoce en un momento de convulsión empresarial por la seguidilla de cierre de empresas. El expediente judicial ingresó en el Juzgado Comercial 21, Secretaría número 41 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La firma Goldmund le envió un comunicado a sus proveedores y clientes para informarles la decisión, al tiempo que señaló que continuará con las actividades productivas y comerciales con normalidad, manteniendo vigentes todas las responsabilidades profesionales y comerciales asumidas. Muy bien, la empresa Peabody pidió concurso de acreedores. Se suponía que con la reforma, la modernización laboral, se iba a tomar más empleo. De hecho, todas estas firmas, la industria y todo, pedían reforma laboral, no pedían mercado interno, no pedían un precio argentino para la energía, pedían reforma laboral. Bueno, ya la tienen, ¿y ahora qué pasa? Muy bien, parece que las cosas no han cambiado. ¿No? Pablo, vamos ahora a tu nota
en Cazador de Noticias, el aumento de la edad jubilatoria es una medida regresiva que solo beneficia a los grandes intereses. Este análisis de Pablo Aceto, PSA Mar del Plata, presenta una crítica estructural profunda, conectando la actualidad económica con procesos históricos de larga data en Argentina. Su postura no solo cuestiona una ley puntual, sino que describe un rompecabezas de ajuste sistémico. Aquí te resumo los ejes centrales de su advertencia y el contexto que plantea. 1. La trampa económica y la deuda. Aceto sostiene que la crisis actual no es accidental, sino el resultado de un entramado que incluye la deuda externa, el motor que, según él, obliga a realizar ajustes en sectores sensibles. Continuidad histórica. Vincula las políticas actuales con procesos iniciados en la última dictadura militar, pasando por el macrismo, mencionando específicamente la influencia del FMI y Christine Lagarde. Desvío de narrativa. Critica que se culpe a los derechos laborales de la crisis, cuando él apunta a la extranjerización de recursos y la destrucción de la industria nacional. 2. La reforma previsional. Sostenibilidad o condena. El punto más crítico es la propuesta de elevar la edad jubilatoria a los 70 años. Aceto desglosa este punto desde dos ángulos. Fiscal vs humano. Mientras el gobierno de Milei lo plantea como una necesidad de sostenibilidad fiscal, Aceto lo ve como una transferencia de recursos para pagar deuda. Mortalidad etaria. Introduce un concepto alarmante. En un contexto de salud pública colapsada y precarización, obligar a trabajar hasta los 70 años puede traducirse en una condena a muerte prematura, dado que la calidad de vida y la esperanza de vida saludable se ven reducidas por la crisis. 3. El conflicto de intereses. Para el dirigente socialista, las medidas, incluyendo la ley Bases y la reforma laboral, tienen un objetivo claro: garantizar la rentabilidad del capital, priorizar los beneficios de grandes empresas y acreedores. A costa de las mayorías, el costo del ajuste recae sobre los trabajadores y jubilados, profundizando la desigualdad estructural. Síntesis de la postura de Aceto. Eje. Argumento principal: edad jubilatoria regresiva. No tiene en cuenta la realidad sanitaria del trabajador. Reforma laboral. Debilitamiento de derechos para asegurar ganancias externas. Culpabilidad. El sistema político/económico desvía la culpa hacia las conquistas sociales. Salida. Organización popular y un plan económico inclusivo que priorice a las personas. La pregunta es si como sociedad estaremos a la altura del desafío, concluye Aceto, dejando la resolución del conflicto en manos de la capacidad de movilización y resistencia de los sectores afectados. Para profundizar en la opinión de Pablo Aceto, es necesario entender que su crítica no es aislada, sino que forma parte de una visión estructural y sistémica. El dirigente del Partido Socialista Auténtico, PSA, interpreta la realidad argentina como una trampa diseñada para transferir riqueza de los trabajadores hacia el sector financiero y corporativo. Aquí profundizamos en los puntos clave de su pensamiento, según sus declaraciones más recientes. 1. El concepto de mortalidad etaria. Este es quizás el punto más original y sombrío de su análisis. Aceto no solo se opone al aumento de la edad por una cuestión de derechos, sino por una realidad biológica condicionada por la economía. Desigualdad biológica. Sostiene que en un país con crisis sanitaria y alta precarización, el desgaste físico es mayor. Elevar la edad a los 70 años en Argentina no es igual que en Dinamarca o Japón. Reducción de la vida útil. Afirma que las políticas de ajuste reducen los años de vida útiles. Para Aceto, la reforma no busca que la gente trabaje más, sino que muera antes de cobrar, transformando un derecho previsional en un ahorro forzado para el Estado que el trabajador nunca disfrutará. 2. La conexión con la deuda externa. Para Aceto, la ANSES y el sistema jubilatorio son vistos por el poder político como una caja de pago. Sostenibilidad fiscal vs intereses. Argumenta que el concepto de sostenibilidad es una falacia usada para cumplir con el FMI. Según su visión, el déficit no lo generan los jubilados, sino el endeudamiento y la baja de aportes patronales que él denuncia en la ley Bases. Repetición histórica. Ve en Milei una profundización de la agenda que ya intentó el macrismo bajo la dirección de Christine Lagarde, FMI. 3. Crítica al gran empresariado y la soberanía.
Aceto conecta la reforma jubilatoria con otros temas que ha denunciado, como el manejo de YPF o la ley de semillas. Desguace del Estado. Cree que el debilitamiento de los derechos laborales, reforma laboral y el previsional son dos caras de la misma moneda. Convertir a la Argentina en un país de mano de obra barata y sin protección para beneficio de corporaciones extranjeras. El silencio de la oposición. Ha sido muy crítico con sectores de la oposición tradicional, sugiriendo que hay un silencio cómplice o acuerdos bajo la mesa, mencionando nombres como los de la gestión de YPF que permiten que estos avances contra los jubilados se materialicen. 4. La salida organización social. A diferencia de otros analistas que ven la crisis como un problema puramente técnico-económico, Aceto la ve como un conflicto de poder. No cree en soluciones técnicas dentro del modelo actual. Sostiene que la única forma de desmontar la trampa es a través de la organización popular de trabajadores y jubilados, cuestionando la legitimidad de las reformas que priorizan la rentabilidad del capital sobre la vida humana. En resumen, la visión Aceto. Problema. Visión de Aceto. Aumento a 70 años. Una estafa legal y una condena biológica. Repudio a la brutal represión de la movilización de los despedidos de FATE en la Secretaría de Trabajo. Fue este mediodía, el mediodía del miércoles 4 de marzo, mientras los trabajadores reclamaban por sus fuentes de trabajo. La CTA se movilizó la mañana de este miércoles junto a la CTA de los trabajadores, el Consejo Directivo de la CGT, para acompañar al SUTNA y respaldar la lucha de los trabajadores de FATE, quienes fueron despedidos en febrero tras el cierre de la planta en San Fernando y buscan volver a sus puestos de trabajo. La jornada tuvo como objetivo reclamar por el cese de los despidos en todos los sectores de trabajo y exigir una política pública que termine con el industricidio. La movilización se realizó en el marco de la reunión que dirigentes del SUTNA, que es el sindicato de los empleados de FATE, mantenían con funcionarios de la Secretaría de Trabajo de Nación, el mismo día en que vencía la conciliación obligatoria dictada por dicha cartera. Los trabajadores denuncian que Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, incumple un acuerdo homologado en el que se comprometía a no despedir personal hasta junio de este año. Para ello, el Estado argentino estaba pagando los aportes previsionales y sociales. Por lo tanto, Madanes Quintanilla está incurriendo en un fraude al Estado. Durante la movilización, la policía de la ciudad avanzó con gases lacrimógenos sobre los manifestantes, que solo ocupaban un carril, cumpliendo incluso con los criterios del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. Por su parte, Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, dijo: vinimos manifestándonos desde distintos espacios, las dos CTA, la CGT, estatales, industriales y familias de los trabajadores de FATE, y nos emboscaron. Quedamos encerrados en una atroz represión sin fundamentos. Ya ni siquiera podemos reclamar cuando nos despiden. FATE es la punta del iceberg, porque hay amenaza de cierre en muchas fábricas. Esto lo denunció Crespo. Perdón. Muy bien. Vamos ahora, Pablo, a la columna de Carlos Matos.
La discapacidad nuevamente invisibilizada en la apertura de sesiones. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. La semana pasada hablamos acerca de la audiencia pública por el presupuesto en el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón. Audiencia pública que tenía que ver con el presupuesto y también con las tarifas de OCE. Como dijimos, esperamos una devolución por parte de los legisladores, quienes intervinimos, devolución que no se produjo porque, finalizada la lista de oradores, bueno, se levantó la sesión. Explicamos detalladamente en aquella oportunidad acerca de las partidas destinadas a la accesibilidad de cruces de calles del 2024 y 2025, que no se ejecutaron aparentemente, y si se ejecutaron no sabemos dónde. La verdad es que el colectivo de personas con discapacidad no encontramos en qué lugar de la ciudad de Mar del Plata o de Batán se aplicaron esas dos partidas. Dijimos los montos y también hablamos de la partida destinada este año. Al no tener respuesta, decidimos concurrir a la apertura de las 111ª sesiones, periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. La verdad es que casi siempre voy. Algún año no he podido concurrir, pero esta vez lo hicimos junto con diferentes sectores, principalmente compañeras y compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mar del Plata. Como parte de la Comisión de Discapacidad de la APDH Regional Mar del Plata, llevamos algunos carteles, tales como las personas con discapacidad no somos ciudadanos de segunda, accesibilidad ya, otros preguntando qué había pasado con esas partidas presupuestarias y también algunos otros carteles referidos al transporte público, que por cierto es totalmente inaccesible para gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de General Pueyrredón, es decir, de Mar del Plata y de Batán. Comienza la sesión preparatoria, se definen las autoridades del Consejo Deliberante, punto sobre el que hablaremos en otra oportunidad. Porque, bueno, se rompió con la tradición que venía dándose desde el 83, cuando la mayoría tenía la presidencia del Consejo, la oposición, la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda proporcionalmente para ser equitativos. Bueno, esa tradición se rompió, es cierto, no hay una norma escrita, pero hace a los usos y costumbres de una sana democracia, dejada de lado en este caso. Pero, como dije, sobre el punto hablaremos en otra oportunidad. Luego de esto, el intendente Agustín Neme se dirigió al Honorable Consejo Deliberante, o es decir, a las legisladoras y los legisladores locales, y también al pueblo, que estábamos a la sazón ahí en las barras del Consejo Deliberante y que por supuesto también muchos pudieron seguir a través del canal de YouTube y de algunas emisoras locales que tomaron la transmisión. Para ello, bueno, remitimos a quienes tengan tiempo y quieran verlo en el canal de YouTube del Consejo Deliberante para no sobreabundar en datos. Sí podemos decir que el intendente municipal Agustín Neme habló de una serie de
de logros en los que mencionó el avance de algunas empresas locales. Algunas empresas locales que en realidad ya tenemos que decir que no son locales, porque son capitales que no pertenecen o que no son de acá de Mar del Plata. Pero tampoco hablaremos de eso ahora. Sí queremos hacer referencia a que la discapacidad no se mencionó en ningún momento. Tampoco se habló de la accesibilidad. Nuevamente, temas ignorados por el Ejecutivo local. Es verdaderamente grave porque las personas con discapacidad totalizamos entre el 11 y 13% de la población del partido de General Pueyrredón. En la audiencia pública de la semana anterior habíamos explicado con todo detalle que una ciudad accesible o que las ciudades accesibles son un 30% más rentables y que esto ya estaba demostrado. No solo que el señor intendente, teniendo la posibilidad, no dio respuesta ni ningún tipo de explicación acerca de las partidas de 2024 y 2025 en relación a la accesibilidad de cruces de calles, como explicáramos que figura en el anexo Construcciones, la MAC, y a continuación esos números, no solo que no dio ningún tipo de explicación, sino que tampoco habló de los colectivos de piso bajo, no habló tampoco de la necesidad de un servicio de lengua de señas argentina dentro de los servicios de atención al público a las personas con discapacidad, no habló de los balnearios accesibles, no se expresó tampoco acerca de la accesibilización de las escuelas, los edificios donde funcionan las escuelas municipales. No, se refirió a otros temas, entre ellos al hecho de decir que cuando se encontrara con personas que no son de General Pueyrredón, en situaciones poco claras, según él, serían prácticamente deportadas, lo que nos hizo acordar a Trump. Para no sobreabundar en datos, como dije antes, remitimos a las oyentes y los oyentes a las palabras del intendente que se pueden encontrar en los portales digitales de la ciudad y también en el canal de YouTube. Un discurso bastante agresivo, en línea con el discurso del señor presidente de la Nación el domingo anterior en la apertura de la Asamblea Legislativa. ¿Con qué necesidad? Ahora, para gobernar, se trata de hacerse el malo. Hacerse el malo y el duro es la manera de ocultar las falencias y los problemas de la ciudad. Hay que decir también que parte de las barras aplaudían exacerbadamente cada gesto o frase autoritaria. Es verdaderamente preocupante, tratándose de una persona joven que uno supone debería tener mayor capacidad de flexibilidad, de comprensión y una visión más completa. Es claro en ese discurso que el señor intendente, Agustín Neme, no ve de manera sistémica la realidad de las dos ciudades que integran el partido de General Pueyrredón. No todos los cuidacoches son personas que están en el malo del lado malo, como tantas veces lo dijo. Las personas en situación de calle tratan de sobrevivir, son
personas que han quedado fuera del sistema, derrumbadas y aplastadas. Pero resulta que desde el poder, además, ahora están estigmatizadas. Una vez más, reitero, la discapacidad no se mencionó ni siquiera con la palabra discapacidad en forma directa, tampoco de manera indirecta. Sí dijo el señor intendente que adhiere filosóficamente a la reforma laboral. La reforma laboral, cabe recordar, que tampoco habla de la situación de las personas con discapacidad y del empleo de personas con discapacidad. Y como también explicáramos en estos micrófonos, esta reforma laboral va a aumentar la cantidad de enfermedades profesionales y por ende va a aumentar el contexto de situaciones discapacitantes. Otra frase poco feliz, extraña y tampoco correcta desde el punto de vista tanto epistémico como económico, es esta. Dice el señor intendente que el Estado no genera trabajo genuino o empleo genuino. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿no es un trabajo genuino el de los docentes y las docentes en los colegios del Estado, en este caso en las escuelas de gestión municipal? En mi caso, como bibliotecario profesional ya jubilado, me parece una terrible falta de respeto en nombre de mis colegas bibliotecarios y de mis compañeros municipales en diferentes áreas que han sostenido y que sostienen muchas veces los servicios poniendo lo que no tienen de su propio bolsillo. Entonces tampoco sería genuino el trabajo que hacen los concejales y las concejalas, y tampoco ninguno de los miembros del Ejecutivo y las personas que el Ejecutivo fue designando en el aparato burocrático. Pero claro, las cosas se dicen sin más ni más y son aplaudidas rabiosamente, en muchos casos diría por ciertos fundamentalistas de vaya a saber qué aire acondicionado. Lamentable y triste el discurso de apertura de estas sesiones, de esta 111ª sesión, periodo de sesiones legislativas. Una verdadera pena. Recuerdo en 1983, cuando asistimos muchos adolescentes emocionados a la apertura del Consejo Deliberante. Viene a memoria esas lágrimas que todos sentíamos al escuchar el timbre convocando a las sesiones. De ahí en más, cada vez que se abría un nuevo periodo legislativo, sentíamos que la democracia se reafirmaba. Este lunes, el señor intendente se dedicó a mandar perdigonazos. Siendo una persona joven, esperemos que reflexione. Y como dijimos en los carteles que llevamos, porque por supuesto nadie puede quitarnos el derecho a manifestarnos pacíficamente, sin molestar y sin interrumpir, simplemente con carteles, las personas con discapacidad no somos ciudadanos de segunda. Accesibilidad ya para las personas con discapacidad, para las personas mayores, para los vecinos y las vecinas de Mar del Plata en general. Nos encontramos el viernes próximo.
Muchas gracias, Carlos Matos. ¿Cuánto cobran el intendente y el resto de los funcionarios municipales? Junto al presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio 2026, en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, se aprobó la ordenanza en virtud de la cual se estableció en la suma de 800.000 pesos el sueldo básico de la categoría inferior del grupo ocupacional administrativo para los agentes municipales mayores de 18 años de edad que cumplan el horario de 40 horas semanales en la administración municipal. Dicho monto estará sujeto a las variaciones que formalmente apruebe el Departamento Ejecutivo durante el presente ejercicio. Esto lo dice el primer artículo de la ordenanza. Bueno, vamos a ver los sueldos. Por ejemplo, intendente, funcionarios, ediles y defensores del pueblo. El intendente Agustín Neme percibe 16 sueldos básicos mínimos, o sea que está percibiendo la suma de 12.800.000 pesos. Los secretarios presidentes y los presidentes de entes descentralizados y contador general, 9 sueldos básicos, es decir, 7.200.000 pesos. Los subsecretarios, delegados municipales, vicepresidentes de entes descentralizados, director ejecutivo de ente descentralizado, procurador municipal y jueces de faltas, cobran 7 sueldos básicos, o sea, 5.600.000 pesos. Administrador general de la Agencia de Recaudación Municipal, tesorero municipal, contador de ente descentralizado, director general de contrataciones de la Administración Central y el director de la Orquesta Sinfónica cobran 6 sueldos básicos, o sea, 4.800.000 pesos. Los directores generales, director de banda de música, director de Orquesta Municipal de Tango, secretario del Honorable Consejo Deliberante, subcontador municipal, al igual que los 24 concejales, 4 millones de pesos. Cabe aclarar también que los sueldos del jefe comunal, los funcionarios y ediles están determinados por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Muy bien, lo primero que se me ocurre es que estos sueldos no están mal. Lo que sí está mal es la diferencia que tienen estos sueldos con el resto de los ciudadanos. Y hay que decir también, a pesar de que desprecian tanto el Estado y el gobierno, no largan. No. Ahora hay concejales que cuando no son concejales son secretarios de gobierno y así están hace décadas. Sí, hay una persona que... que hace décadas... Hace décadas, y no es la única. No es la única. No es la única. Y sí, a Vilma la tenemos, parte está inventariada, encima cobrando, esto también lo dijimos en su momento, cobrando como si fuera un empleado de planta, antigüedad, y están hace años. Digo, ahora también hay una cosa. ¿Es concejala? Ahora, otra vez. Escúchame, ¿y los concejales cobran antigüedad? Cobran antigüedad. No me parece bien.
A ver, antes por lo menos tenían la delicadeza de discutir la dieta. Ellos, digamos, antes, esto ya hace algunos años que se ha implementado. Antes los concejales, de la misma forma que discutían el aumento del boleto, el aumento de la dieta, bien o mal, por lo menos tenían que dar la cara. Ahora se le aumenta el sueldo municipal y ellos, que no son empleados municipales, cumplen una tarea legislativa, tienen el beneficio de el aumento automático de su dieta en función a los empleados de planta, que son dos cosas completamente distintas. Lógicamente aparecen estos absurdos de decir estamos contra el Estado y están metiendo gente en la municipalidad a domano, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, vamos ahora a la columna de Alberto Cortés. Las acciones de guerra comenzadas el 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, en violación flagrante, una vez más, del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, muestra de nuevo el más absoluto ninguneo del derecho internacional por varios países, en especial y muy reiteradamente por parte de esos dos. Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de terminar con las, entre comillas, guerras eternas que antecesores suyos, en especial demócratas, habían comenzado según sus propias declaraciones. En un año ya ha mandado a bombardear a 7 países diferentes, y esto, sumado a otras causas como el trato dado a los inmigrantes, lo ha convertido en el presidente estadounidense con el más alto nivel de desaprobación en su primer año de gobierno del último medio siglo, más del 60%. Aunque Israel apoyó con envíos de armas a Irán en su larga guerra con Irak en la década de 1980, mientras Estados Unidos lo hacía con su rival Saddam Hussein, pero también al mismo tiempo encubiertamente con Irán, según se supo al develarse el caso Irán-Contras, desde 2001, bajo el gobierno del archicriminal de guerra Ariel Sharon, este ordenó apuntar toda la inteligencia del país hacia Irán como principal enemigo. Con ese aparato infiltrado, el Mossad, Servicio de Inteligencia de Israel, ha cometido numerosos atentados asesinando a científicos nucleares prominentes del país, entre otros. La obsesión de Israel, cuyos sectores derechistas y ultraderechistas, hoy en el gobierno, nunca han renunciado al sueño del gran Israel, entre comillas, un país que abarcaría mucho más territorio del que la ONU le asignó en 1947, ha sido permanentemente impedir que en Asia Occidental se consolide una potencia que le dispute la hegemonía en la región. Por muchas características, incluyendo su desarrollo científico, esa potencia sería Irán. Siendo Israel probablemente el único país en la zona en posesión de armas nucleares, su política oficial es no confirmarlo ni negarlo, pero casi todos los analistas suponen que posee entre 90 y más de 200, se opuso así terminantemente al crecimiento del programa nuclear de Irán. Este país niega aspirar, por razones ideológicas, a poseer armas nucleares, sí un importante desarrollo pacífico. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el argentino Rafael Grossi, también candidato a próximo secretario general de la ONU, apoyado por Milei, afirmó: "Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear. Nosotros, desde la OIEA, no nos dedicamos a juzgar intenciones". En 2015, Irán y varios países, entre ellos Estados Unidos, firmaron un acuerdo que brindaba garantías de que Teherán no desarrollaría armas nucleares. Pero al año siguiente Trump ganó las elecciones y se salió del acuerdo, con lo que este perdió toda eficacia. Esta es la segunda vez en menos de un año que Israel y Estados Unidos bombardean sorpresivamente Irán, la primera con la excusa excluyente de frenar el plan nuclear. Ahora con un abanico más amplio de argumentos que van cambiando, como suele ocurrir con las guerras de Trump. La prolongada política de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones,
que ningún país del planeta tiene derecho a aplicar a otro sin que ello sea consensuado en el Consejo de Seguridad de la ONU, según la carta de este organismo, produjo en Irán un deterioro de los niveles de vida que, unido a la acción deliberada de grupos de agitadores financiados por el Mossad, según por ejemplo el diario israelí The Jerusalem Post, derivaron en los últimos meses en miles de muertos, probablemente la mayoría manifestantes de manos de fuerzas de seguridad, pero también miembros de estas con agentes extranjeros promoviendo ambos tipos de bajas. Trump amenazó ya entonces con atacar al país, pero recién ahora lo hizo, decaídas ya esas protestas, aparentemente siguiendo la decisión de Israel. No está claro entre Israel y Estados Unidos si el perro mueve la cola o la cola mueve al perro. El lobby sionista es muy poderoso en los Estados Unidos. Tiene como principal expresión al Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos, AIPAC, fundado en 1954, para buscar aplacar las reacciones internacionales negativas a la masacre de Kibia, en la que terroristas de las fuerzas de defensa israelíes, o sea, las Fuerzas Armadas de Israel, habían asesinado a decenas de familias palestinas, volando sus casas con ellos dentro, para vengar la muerte de una mujer y sus 2 hijas. Como vemos, Gaza tiene antecedentes. Ese lobby financia campañas de muchísimos funcionarios y tiene un peso decisivo en la política estadounidense. Tanto Netanyahu como Trump tienen importantes problemas internos que los empujan a tratar de distraer a sus propias opiniones públicas hacia guerras con terceros. El primero enfrenta una elección legislativa, a más tardar en octubre, tiene 3 procesos por corrupción, un litigio con la Corte Suprema, una investigación política y administrativa por su responsabilidad en los ataques de octubre de 2023 y un pedido de captura de la Corte Internacional de Justicia para juzgarlo por crímenes de guerra en Gaza. Trump lidia con el escándalo Epstein y elecciones de medio término en noviembre, que al día de hoy parecería encaminado a perder y con ello el control de alguna o ambas cámaras del Congreso. Estados Unidos está mostrando no solo a Irán, sino también a muchos otros países que miran expectantes, lo que ya hace rato aprendió Corea del Norte. La única garantía definitiva de estar a salvo de ataques militares brutales por parte del hegemón en decadencia es tener sus propias armas nucleares. Las acciones de guerra comenzadas el 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, en violación flagrante, una vez más, del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, muestra de nuevo el más absoluto ninguneo del derecho internacional por varios países, en especial y muy reiteradamente por parte de esos 2. Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de terminar con las, entre comillas, guerras eternas que antecesores suyos, en especial demócratas, habían comenzado según sus propias declaraciones. En un año ya ha mandado a bombardear a 7 países diferentes, y esto, sumado a otras causas como el trato dado a los inmigrantes, lo ha convertido en el presidente estadounidense con el más alto nivel de desaprobación en su primer año de gobierno del último medio siglo, más del 60%. Aunque Israel apoyó con envíos de armas a Irán en su larga guerra con Irak en la década de 1980, mientras Estados Unidos lo hacía con su rival Saddam Hussein, pero también al mismo tiempo encubiertamente con Irán, según se supo al develarse el caso Irán-Contras, desde 2001, bajo el gobierno del archicriminal de guerra Ariel Sharon, este ordenó apuntar toda la inteligencia del país hacia Irán como principal enemigo. Con ese aparato infiltrado, el Mossad, Servicio de Inteligencia de Israel, ha cometido numerosos atentados asesinando a científicos nucleares prominentes del país, entre otros. La obsesión de Israel, cuyos sectores derechistas y ultraderechistas, hoy en el gobierno, nunca han renunciado al sueño del gran Israel, entre comillas, un país que abarcaría mucho más territorio del que la ONU le asignó en 1947, ha sido permanentemente impedir que en Asia Occidental se consolide una potencia que le dispute la hegemonía en la región. Por muchas características, incluyendo su desarrollo científico, esa potencia sería Irán. Siendo Israel probablemente el único país en la zona en posesión de armas nucleares,
Su política oficial es no confirmarlo ni negarlo, pero casi todos los analistas suponen que posee entre 90 y más de 200. Se opuso así terminantemente al crecimiento del programa nuclear de Irán. Este país niega aspirar, por razones ideológicas, a poseer armas nucleares, sí un importante desarrollo pacífico. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el argentino Rafael Grossi, también candidato a próximo secretario general de la ONU, apoyado por Milei, afirmó: "Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear. Nosotros, desde la OIEA, no nos dedicamos a juzgar intenciones". En 2015, Irán y varios países, entre ellos Estados Unidos, firmaron un acuerdo que brindaba garantías de que Teherán no desarrollaría armas nucleares. Pero al año siguiente Trump ganó las elecciones y se salió del acuerdo, con lo que este perdió toda eficacia. Esta es la segunda vez en menos de un año que Israel y Estados Unidos bombardean sorpresivamente a Irán, la primera con la excusa excluyente de frenar el plan nuclear. Ahora con un abanico más amplio de argumentos que van cambiando, como suele ocurrir con las guerras de Trump. Nos vamos, recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Elvis Crespo, Suavemente, saludos para todos, y vamos a decir que las notas que compartimos son de La Política Online y Cazador de Noticias.